Listo. Entonces, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Espero que todos estén muy bien. La idea de hoy es ver una aplicación de la álgebra lineal, de lo que hemos venido trabajando en estos días, para pues aplicarlo como una red neuronal muy sencillita, para que ustedes vean que en el fondo todo lo que se está haciendo acá en estos temas de Machine Learning, en la mayoría de los casos, pues es aplicar álgebra lineal. También digamos que uno podría hacer un ejemplo utilizando una dinámica, una visualización de juegos. Hay, digamos, infinidad de, bueno, infinidad, no, hay un montón de aplicaciones de la álgebra lineal en este tipo de área, digamos, computacional, pues que implican entonces que si uno tiene un buen entendimiento de estos temas, puede ser ventajoso, por ejemplo, para sus perfiles incluso profesionales. Muchas veces por eso a los físicos se los están llevando para a trabajar en áreas de data science porque ya tienen como una formación bastante fuerte en qué es lo que está pasando por detrás, en todo lo que es álgebra lineal, en todo lo que son espacios vectoriales y pues cálculo diferencial y cálculo múltiples variables, mientras que, y pues enseñarles a programar es relativamente sencillo. Mientras que lo contrario, pues es un poco más complicado si coger a un ingeniero y enseñarle pues todo esto desde cero porque esto tomó tiempo. Entonces, esto también puede servirles en algún momento. Y si no, pues no solamente en data science, o sea, de hecho, todas las técnicas de machine learning están aplicándose también en las ciencias. Y ya pues hay que dejar de pensar que eso es un trabajo solamente para los ingenieros o algo así, sino que realmente para nuestra investigación moderna pues también puede ser algo útil. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Va a haber pocos ejercicios. La idea es que ustedes estén tratando de ejecutar el notebook al mismo tiempo que yo, porque no tengo como algo así como para pausar y que ustedes trabajen y como que la clase no sea tan aburrida, entonces pues sí va a ser un ladrillazo hablando yo, pero la idea es que ustedes también lo vayan ejecutando y vayamos comparando cosas para ver qué sucede. Entonces yo lo voy a ejecutar aquí, yo les pasé el link en el chat para que tengan el collab. Yo lo voy a ejecutar en mi notebook como tal. Si ustedes también quieren, pues van al repositorio, entran a la parte de álgebra lineal y ahí también pues, pueden descargar el notebook que se llama Perceptron para que lo tengan ahí disponible. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, está bien. Lo importante es que ojalá lo estén haciendo algo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hoy tratar de modelar una red neuronal de manera muy sencilla para entender como de la forma más básica posible qué es lo que está pasando por allá por debajo, ¿sí? Entonces el problema que vamos a tratar de modelar es este. Si ustedes quieren ir a más detalles, yo básicamente yo me basé completamente en este video que les pongo acá, que me pareció que está bastante claro, bastante sencillo. Generalizarlo después ya a matrices es más fácil, pero pues es básicamente lo mismo. Entonces lo que tenemos es este problema. Tenemos unos inputs que son, digamos, esta tripleta de valores. Tenemos 001, 111, 101 y 011, ¿listo? Y para cada uno de estos inputs, sea lo que sea que signifiquen estos inputs, pues tenemos estas salidas, estos outputs. Entonces tenemos el 0, el 1 y el 0. Esto es lo que vamos a llamar nosotros nuestro conjunto de entrenamiento. Nosotros lo que queremos es, quiero tener alguna herramienta computacional que me permita a mí, a partir de estos inputs, predecir estos outputs. Y basado en eso, idealmente haciéndolo completamente bien, pues idealmente poderle meter otro tipo de entradas y que me prediga las salidas correctas. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Si ahora yo le meto el 100, pues entonces tener cuál sería la salida. ¿Ustedes cuál creen que debería ser la salida que debería anotarse acá? Miren un poco, traten ustedes de ser ustedes la red neuronal y díganme qué debería salir aquí. ¿Debería salir el 1, el 0 o qué? En su opinión. Pues obviamente es una opinión. Aquí escribieron algo en el chat. Brian dice uno. Listo, ¿alguien concuerda con él? No hay más predicciones. Uno, uno, cero, uno, uno. Miren que, ¿y cuál sería? ¿Alguien podría decir cuál es la regla que está utilizando para tratar de esto? Cero, basándome en que seas uno, solo si las columnas uno y 2 deben ser cero para que el resultado sea uno. Eso es una regla.
Los que dijeron uno porque parecía que el output solo depende de la primera columna, dice Diana. Y de todas maneras, digamos que en este momento no podríamos decir necesariamente cuál es. ¿Por qué creen ustedes que en este momento sería difícil predecir cuál de las dos reglas de las que se les están ocurriendo, o de todas las reglas que se les están ocurriendo, sería la correcta? ¿Qué creen que uno debería hacer ya en la realidad si quisiera entrenar apropiadamente una red de estas o la herramienta? Todavía no estamos hablando de red, sino la herramienta. Yo no sé si alguien está hablando porque yo no los estoy escuchando. Tener todos los casos posibles, muchos datos, un conjunto más grande de entrenamiento, exactamente. Es como cuando yo voy a hacer un ajuste de unos datos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un ajuste de unos datos, pero solo tengo 2 puntos o 3 puntos, pues yo puedo ajustarle a eso cualquier cosa y decir que eso es lineal o decir que es una parábola o decir lo que yo quiera. Entonces, idealmente uno debería tener como más datos, pero no siempre puede pasar eso, no siempre. Pero idealmente uno tiene que tener más datos. Entonces ahí también viene como una primera parte de todo esto del entrenamiento, que es la calidad del entrenamiento de una herramienta de este estilo, depende pues también del número de datos. Pero ojo, porque a veces si ustedes le dan demasiados datos, están haciendo algo que se puede, que digamos es como sobreentrenarlo, el overfitting. Entonces yo le doy demasiados datos y al final pues quedó completamente especializada mi herramienta para esos datos en particular y no va a ser posible necesariamente que me prediga en otras situaciones completamente diferentes. Entonces es como un balance, ¿sí? Y digamos que no es una regla general, pero es típico, por ejemplo, tomar una red, bueno, una herramienta de estas, coger un conjunto de datos, partirlo de una manera específica, por ejemplo 70-30, y tomar 70% como el conjunto de entrenamiento y el otro 30% para verificar que las predicciones sobre ese 30%, aunque son datos que yo tengo, pues estén correctas y poder saber cuál es la calidad, ¿no? Porque si yo lo entreno con el 100%, ¿con qué pruebo que me está dando bien? Si todo lo utilicé para entrenar. Entonces, hay varias heurísticas ahí, cómo tomo las muestras aleatorias. Hay que tener cuidado porque si nuestras muestras, por ejemplo, tienen cierta distribución, pues entonces el tomarlo aleatoriamente no necesariamente es un muestreo apropiado y cosas de ese estilo. Entonces, cualquier regla que se les haya ocurrido a ustedes en este momento podría ser válida. No tenemos forma realmente de poderlo distinguir. Y vamos a ver entonces esta herramienta qué es lo que aprende. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos una función de tres variables, digamos que sale de R3 y llega a un escalar, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Le mandamos un vector binario y nos bota un número. Y queremos tratar de encontrar qué herramienta podría permitirnos a nosotros tratar de encontrar cómo funciona esa función arbitraria de R3 a R1. Y pues para eso hay muchísimas formas, ¿no? Podemos simular un ajuste lineal, podemos simular, o sea, cualquier operación, esto es completamente arbitrario. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de utilizar como ejemplo una herramienta que se llama una red neuronal, ¿sí? Entonces yo aquí tengo un dibujito que yo no sé si eso salga renderizado, no, no sale renderizado aquí en Colab, que es la red que vamos a utilizar nosotros. Entonces, básicamente en una red neuronal lo que uno tiene es un conjunto de entrada, unas neuronas. Esto se basa un poco en una analogía con el cerebro, pero realmente no funciona exactamente igual y pues cada vez está un poco más elaborado y no necesariamente análogo a lo que hace el cerebro, pero sí tiene una analogía básica con el cerebro. Entonces a esto le vamos a llamar neuronas, pero tenemos algo que se llama la capa de entrada. La capa de entrada es donde nosotros vamos a codificar precisamente esta información. Entonces, como yo tengo tres entradas, vamos a tener en la capa de entrada tres neuronas. Y tres neuronas son simplemente tres sitios donde yo voy a guardar la información que me está entrando. En este caso me están entrando enteros, 0, 1, ¿sí? Pero yo podría guardar cualquier cosa ahí, ¿sí? O un carácter o una cadena, bueno, lo que yo quiera, todo eso lo podría guardar. Luego vamos a crear algo que se llama una capa intermedia, pero realmente pues no hay... mm, yo lo que he visto no hay como un límite de cuántas capas debo utilizar o por cada capa cuántas neuronas vamos a utilizar y demás. Por ahora, para este ejemplo particular, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar una sola capa intermedia y esa capa intermedia va a tener solamente una neurona, en donde básicamente lo que nosotros tenemos es que ella va a recibir entrada de todas las
de toda la capa anterior, en este caso de la entrada, y va a hacer un procesamiento, aquí está la magia, va a hacer un cálculo y luego va a darnos una salida. Entonces, esto que estamos colocando acá es la arquitectura básica de lo que vamos a utilizar hoy. Obviamente, digamos que en principio a uno pues no se le hubiera ocurrido como hacer esto, ¿no? Pero en cierta manera sí es como la idea general de yo tengo tres entradas, tengo una caja negra de algo que hace algo y tengo una salida, ¿sí? En este caso lo estamos representando de esta manera, simplemente. Y teniendo en cuenta que en esta analogía, pues nosotros necesitamos, de acuerdo a diferentes entradas, que esto reaccione de manera diferente. Estas conexiones no son conexiones simplemente, sino que además tienen unos pesos. Entonces le vamos a asociar unos pesos acá. Y por ejemplo, siguiendo la regla que produjo Diana, uno porque pareciera que el output solo depende de la primera columna, entonces uno lo que esperaría, por ejemplo, si esta neurona depende de la primera columna, uno esperaría que el peso de esta conexión sea mucho más grande que el peso de estas dos. Eso sería la representación matemática, no matemática, la representación de esa regla acá. Pero si fuera la que produjo, la que dijo Aura, entonces sería, digamos que la columna uno y 2 serían las más importantes con una operación entre ellas y la columna 3 pues tendría un peso mucho más bajo. Eso es lo que vamos a ver. Pero también sucede que no siempre, pues para que esto tenga mm, un mejor ajuste, representa un mejor ajuste, sea una operación mucho más precisa sobre nuestros datos, no siempre, cuando yo le produzco una entrada, digamos de la primera entrada, que es como la más importante parece, no siempre tiene que reaccionar. Y para hacer que se activen estas neuronas, uno utiliza las funciones de activación. Hay muchísimos tipos de funciones de activación y ese tipo de función de activación pues va a depender de lo que uno quiera. ¿Cuál deberían utilizar? Depende del tipo de datos y a veces tampoco hay como un criterio específico para decirle cuál utilizar. Básicamente al final es que si me funcionó con mis datos de entrenamiento y con los datos de prueba pues está bien y ya está. Y en general, pues digamos que en este problema nosotros vamos a utilizar una sigmoide. Entonces, ¿cómo es una sigmoide? ¿Dónde está esto? Esperen a ver que se me cerró, creo. Una cosa que tenía acá. Sí, se ha cerrado. Aquí está. Entonces, una sigmoide simplemente es una funcioncita donde ustedes tienen, digamos, la voy a correr acá. Cada vez descubro cosas que se pueden hacer con esto. Listo. Y aquí tenemos el eje horizontal. Correrlo aquí que quede alineado. Entonces tenemos hacia allá, hacia acá. Y nuestra función sigmoide es algo, por ejemplo, que se comporta de esta manera. ¿Listo? Dependiendo de la escala que uno ponga, pues cambia la forma, no sé qué, cuantitativamente, pero cualitativamente esta es. Por ejemplo, se puede representar con 1/1 más e a la menos x, ¿sí? Esa sería una manera de representar esta curva. Y lo que importa es que para valores relativamente negativos o pequeños, esta función que tiene una asíntota, así como está escrita, igual a 1, esta función es de un valor pequeño. Y cuando los valores son relativamente más grandes, pues esta función nos está dando valores más grandes, ¿sí? Entonces se activa la neurona. Esa es como la idea de utilizar. Hay otras funciones diferentes, está como el ReLU, por ejemplo, que viene así, y luego crece lineal. Digamos que yo personalmente de lo que he visto no hay manera cuantitativa de escoger una sobre la otra de forma general, decir cuál sería la ventaja particular, ya depende como el problema realmente que uno quiera utilizar. Si ustedes quieren también, voy a hacer aquí un paréntesis, si ustedes quieren jugar un poco más con construir estas redes y empezar a jugar con problemas de clasificación, ustedes pueden ir al TensorFlow Playground. Entramos aquí, les copio el link, por si acaso. Dice ahora que las columnas 1 y 3, no importa, la 1 es la más importante aparentemente para todos, ¿cierto? Y ustedes aquí en el playground
por ejemplo, aquí es un problema de clasificación de estos dos conjuntos. Nosotros visualmente inmediatamente sabemos que hay como un conjunto interno y un conjunto externo, pero ahora lo que queremos es que la red neuronal pues haga esta clasificación. Esta, por ejemplo, esta neurona está especializada en dividir así, verticalmente, está especializada en dividir horizontalmente. La idea es que ustedes le pueden poner acá más o menos neuronas por layer intermedio, que se llaman también los layers ocultos, los hidden layers. Pueden jugar con eso. Y digamos, si yo le doy aquí play, se va viendo como perdón, como la función de pérdida disminuye rápidamente. La función de pérdida es una medida, hay varias medidas también que nos permiten a nosotros saber qué tan bien está clasificando nuestro sistema, pues lo que buscamos. Entonces miren que esto cae relativamente rápido. Y observen que de esta manera ustedes aquí lograron clasificar, muchas veces los problemas que uno está buscando en esto es de clasificación. Aquí ustedes lograron clasificar apropiadamente pues, los dos conjuntos, ¿cierto? Ahora, uno podría, por ejemplo, vamos a pausar esto, lo vamos a reiniciar, y yo podría decir, ¿qué pasa si yo le quito y le pongo solo una? ¿Sí? Y le pongo solo una de salida, que es más o menos lo que estamos haciendo acá, en nuestro problema. Vamos a ponerle estas tres. Obviamente el problema es completamente diferente, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en nuestro problema es completamente diferente a lo que está acá, pero pues uno ahí puede jugar y observe que aquí le cuesta como más, ¿no? Le cuesta como mucho más clasificar, realmente ya convergió y pues la clasificación no es muy buena, como que alcanza a agarrar a estos, pero está mezclándolo con los otros. Yo no sé si aquí uno puede en tiempo real hacer esto. Yo le añado y miren que de repente pues sí, mejoró. Ahora, miren que aquí mejoró, pues hay una cosa rara, casi se estabilizó y luego cayó. Si yo le pongo más, ¿sí? Y si le pongo otro layer acá, bueno, no tantos. ¿Listo? Aquí está el output. Estos son tres layers ocultos. Si le pongo todo esto, pues entonces le doy play y ¡brum! Rápidamente. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Yo debería poner más layers, menos layers, o más bien un layer con muchas neuronas, o más bien dos layers con la mitad cada uno de ellos? ¿Debería tener la misma cantidad? ¿No? Depende completamente del problema. Realmente ya llega un punto en el que uno ya, digamos, clasificó apropiadamente, relativamente rápido, eso es lo que uno quiere en pocas iteraciones, y también pues hay un gasto de memoria y de computación pues cuando uno está corriendo todas estas vainas. Entonces, yo personalmente no he visto que haya un criterio general que le permita a uno escoger esto, sino que ustedes pues más o menos heurísticamente lo pueden ir haciendo. Y observen, que esto era lo que quería mostrarles, que aquí en la activación hay varias funciones, está el relu, está el tan, está el sigmoid, está el lineal. Hay varias de esas y hay otros parámetros que no los vamos a tocar nosotros hoy, que nos permiten pues como mejorar incluso más este tipo de problemas. Miren que hay otros problemas aquí para jugar, por ejemplo este, clasificar como por cuadrantes. Entonces voy a dejarle igual y ahí está como sufriendo, ¿no? ¿Sí ven? Está como sufriendo, pero al final como que lo logró hacer. Listo. Y si le ponemos uno más complicado, por ejemplo este de las espirales, vamos a ver si lo logra. Como que le está costando, ¿no? ¿Ustedes qué harían acá? ¿Qué le pondrían? ¿Más layers, más capa, más neuronas por layer? ¿Qué creen? ¿Será que eso ayudaría? Parece que tenemos que codificar más información, ¿no? No sé si pusieron algo ustedes, si respondieron o no. No, sí. Si pareciera que el 1 y el 3 son el output, es uno, sí. Bueno, y ahí uno va jugando y va mirando si esto le puede servir o si te necesita como poner otro tipo de funciones en la entrada o digamos para procesar mejor la salida. Tal vez esta entrada es demasiado compleja para estas tres neuronas, tal vez tenemos que poner más, ¿sí? Y probablemente eso nos permita a nosotros obtener eh, un mejor ajuste. Como pueden ver, depende completamente del problema, o sea, no hay una solución general, no hay una forma, digamos, genérica en la que ustedes puedan decir, no, ya con esto me va a funcionar para todos los problemas. Y eso hace parte también un poco del arte que está aquí detrás de esto, del Machine Learning. Entonces volvamos a nuestro caso sencillito. Nosotros de nuevo vamos a tener solamente una entrada con tres.
tres características, porque tenemos tres punticos ahí. Vamos a poner solamente una intermedia. Va a ser muy, muy sencilla. Esto es lo que vamos a hacer nosotros y va a salir allá. Y aquí le vamos a poner solo tres. Esta es nuestra red neuronal. Obviamente para este caso tan difícil no va a funcionar nunca. Sí, probablemente de pronto para este caso sí. Pues porque es muy sencillo, ¿no? Es como que yo simplemente paso una línea recta entre los dos puntos y ya los dejé clasificados, ya los pude separar, pero más allá no va a funcionar. Sin embargo, nos va a permitir entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. ¿Listo? Voy a poner aquí también por si quieren hacer preguntas anónimas. Bueno, ¿hay preguntas hasta este momento? Y también las personas que de pronto sepan de esto, también interrumpan, contribuyan, corríjanme, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces este es el sistema que vamos a estudiar pues el día de hoy. Eh, por la analogía que estas cosas tenían al inicio cuando se empezaron a crear las redes neuronales, pues se le llama un perceptrón como porque estaba como asociado en la analogía a, a lo que se imaginaban, cómo funcionaba, digamos, el sistema de percepción de la visión. Entonces, como les digo, a esto los vamos a llamar las entradas. Tenemos tres entradas, digamos columna uno, columna 2 y columna 3. Estas conexiones entre las neuronas en esa analogía, pues se le llama las sinapsis, pero las sinapsis pues tienen pesos, igual que en su cerebro. Cuando ustedes tienen un conocimiento, un recuerdo de algo, eso no solamente es que esté conectado, sino que además tenga como un peso adicional de facilidad de conectar todas estas neuronas. Ustedes tienen como clústeres locales de conexión. Y cuando ustedes estudian, ustedes están precisamente estimulando tanto la creación de conexiones, que eso ya hay evidencia de que eso no para, digamos, en la juventud temprana, sino que eso sigue durante la vida, obviamente no en la misma tasa, pero sigue. Y también de aumentar esos pesos. Entonces lo que ustedes trabajan constantemente, pues no lo van a olvidar tan fácilmente como lo que no. Mantener un recuerdo, mantener un conocimiento, cuesta en el cerebro. Y el cerebro no va a guardar cosas que no se estén utilizando porque eso es un gasto de energía. El cerebro es muy eficiente en ese aspecto. Entonces, por esa razón, digamos, si ustedes no repiten algo, lo van a olvidar rápidamente. Y es normal, ¿no? Ustedes al final que acaben la carrera, pues no se van a acordar absolutamente de todos los detalles, pero al menos van a saber por dónde poder empezar a hacer algo. Entonces tenemos estas sinapsis, estas conexiones con pesos, y esto llega aquí a nuestra neurona. Esta neurona va a activarse o no activarse dependiendo de esto que tenemos acá. Y yo no sé si ustedes pueden ver, esto es como un vector x1, x2 y x3, y esto también es un vector w1, w2, w2 y w3. Esta operación, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda esta operación cómo se llama? ¿O la identifica? Eso que Es está aquí un, entre los paréntesis. Dale. un producto escalar. Un producto escalar, sí, eso es un producto punto. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos empezando a aplicar nuestra álgebra lineal. Si tenemos muchas más conexiones, pues tenemos mucho más pesos. Antes de seguir, aprovecho para decirles que, yo no sé si yo lo puse acá, sí, yo lo puse al final. Hay un, hay un videito que a mí me parece muy bonito y me parece que es bastante eficiente, que es esta es una lista de Three Blue, One Brown sobre redes neuronales. Aquí ya él lo trabaja con varias capas ocultas y con varias neuronas por capa. Yo realmente les recomiendo que lo vean porque aquí se explica absolutamente todo desde, digamos, más o menos cómo se construyen, qué es lo que está pasando, cómo se activan, pero ya pues en forma general. Y además se explica qué significa esto del gradient descent y las optimizaciones y el backpropagation para corregir. Nosotros vamos a ver una forma sencilla hoy de backpropagation. Aquí lo ven de forma muy general. Realmente recomendado, ahí está en el material para que lo utilicen. Entonces aquí tenemos un producto punto. Y esto, el producto punto que produce un vector o un escalar. Escalar. Escalar, ¿cierto? Entonces esto es una función, este phi, gracias, es una función que recibe un numerito, un escalar, y este numerito pues va a producir algo en esta función de acá. Y esta función es la función de activación, la que estamos diciendo nosotros, que en este caso para nosotros va a ser el sigmoid. Entonces,
Miren que esto es un poco arbitrario, o sea, uno como que hace un producto punto, esa vaina le genera unos números que si ustedes ven el video de Three Blue, One Brown, van a observar que en cierta manera, por ejemplo, si esta entrada es más grande y este W1 es más grande, esto en cierta manera codifica un poco esa entrada, ¿no? Pero hay que mirar porque estos pesos pueden ser también negativos, ¿sí? Y entonces todo esto podría disminuir. Y entonces se activa o no se activa dependiendo de que es tan grande o no, pero miren que en esto aquí se está codificando como a todo el mundo. Entonces, bueno, se le manda a la función de activación y eso nos produce una salida de ese valor y eso nos va a decir pues cuál será la salida que va a seleccionar nuestra red neuronal súper sencilla. Y eso es todo. Realmente esto es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Entonces miren que es bastante sencillo porque lo que vamos a tener es un vector de entrada que solo tiene tres componentes, un vector de pesos que también tiene solamente tres componentes. Vamos a calcular el producto punto entre esos dos vectores. Vamos a mandarle eso a la función de activación y eso nos va a producir una salida. Eso es lo primero que vamos a hacer. Obviamente si yo hago esto así, solo una vez, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso me va a predecir apropiadamente o no? Solamente con una entrada le mando eso y me bota una salida. O sea, si esa vaina funcionara así que yo solo le mando esto y mágicamente me produce la salida correcta, pues sería muy fácil, ¿no? Sería súper sencillo realmente hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces, esperen que creo que aquí hay algo. Aquí está. Si yo tengo más de una neurona, ¿cómo sé qué sinapsis debería poner? Todo se conecta con todo. Si tienes más de una neurona, estos se conectan con esta y también tú vas a tener conexiones con la otra neurona y entonces vas a tener una matriz de pesos. Eso es lo que va a suceder, Anonymous. El sistema puede cambiar los pesos de acuerdo a cambios que yo haga sobre los inputs o tendrá que modificar manualmente los pesos. La idea es, como les digo, si yo hago solamente un paso, digamos, eso se llama el forward propagation, si yo simplemente le meto la entrada, unos pesos que no sé ni siquiera en qué arrancarlos, digamos, aleatorios, le produzco esto y esto me bota una salida y me quedo ahí, pues eso como que no tiene sentido, eso no me va a servir, ¿sí? Eso no tiene relación con mi problema. Entonces lo que uno tiene que hacer es iterar muchas veces teniendo en cuenta el conjunto de entrenamiento, de tal manera que estos pesos se van ajustando y ese es el punto. Tú digamos que al inicio no tienes en general un criterio para saber de qué pesos arrancar, entonces digamos que podemos iniciar de unos pesos aleatorios, pero eso se tiene que ir ajustando de alguna manera. Entonces ahorita vamos a ver precisamente que si yo lo corro solo una vez, como que no tiene sentido, pues obviamente eso es completamente arbitrario. Y entonces después tengo que iterar, pero no solamente iterar y ya está. Yo tengo que de alguna manera decirle, venga, usted con estos pesos me produjo esta salida, pero de acuerdo al conjunto de entrenamiento, la salida tiene que ser esta otra. Entonces vamos a medir la distancia entre esas dos salidas y esa información de alguna manera se tiene que ir hacia atrás para corregir esos pesos. Y eso es lo que se llama backpropagation. Entonces sí, vamos a tener que iterar. Y el sistema lo va a ajustar. Entonces la fase de entrenamiento es básicamente la fase de ajuste de estos pesos. ¿Listo, Anonymous? Entonces este ya. Esa red funciona igual que la trasinformación. No sé qué es trasinformación. Entonces, si quieres, pon ahí la descripción y ahí podría de pronto responderte si sí o si no, porque no sé qué es eso. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a hacer. Primero, nuestro primer paso va a ser como tratar de estructurar el problema de tal manera que yo pueda como hacer esta simulación de pongo una entrada, pongo unos pesos aleatorios, calculo la función de activación y me da una salida. Y miren que ahí solamente hemos utilizado los inputs del entrenamiento, pero no hemos utilizado los outputs. Vamos a ver que eso va a dar horrible, obviamente, y luego vamos a ver qué hacer para mejorarlo. Pero por ahora solamente lo que queremos hacer es esto. ¿Bien? Entonces, como función de activación, vamos a utilizar la, la función sigmoide. Entonces aquí la voy a pintar para que veamos un poquito las características de la función sigmoide. Miren que aquí estoy utilizando Matplotlib, estoy utilizando Seaborn, estoy utilizando NumPy, estoy utilizando el contexto póster para que me queden las letras grandes y las cosas grandes. Le estoy poniendo una grilla eh, para poder ver los datos. Estoy definiendo mi función sigmoid, como les dije. Voy a crear unos datos desde -6 hasta 6, 100 daticos. Voy a pintarlo y esto es simplemente como para ver los ejes, ¿listo? Estos son los ejes. Y luego algunos labels y ya está. Entonces le doy Shift Enter.
Y ahí está. Entonces esta es la función sigmoid que vamos a utilizar nosotros el día de hoy. Entonces observen que cuando estamos en valores como muy negativos, la función sigmoid no vale mucho, ¿cierto? Entonces como que no activa suficientemente a nuestra neurona. Cuando tenemos valores muy positivos, que es como si nuestros vectores, o sea, si, si ustedes lo ven como producto punto, el producto punto entre los pesos y las entradas, ¿cuándo es más grande, por ejemplo? Cuando van en la misma dirección, en dirección contraria. ¿Mm? Anonymous dice, en mecánica estadística lo vimos como la teoría de la información con canales, donde también tiene entropía, ruido. Supongo que eres el mismo que está hablando de la transinformación. Me imagino que te estás refiriendo a transmitir información. Entonces, si lo que estás preguntando es si hay un link entre la transmisión de información, digamos, en canales y, digamos, la pérdida, ¿no? En los canales y demás, con esto que se está haciendo acá, hay unos enfoques actualmente que estudian precisamente esa conexión. Por ejemplo, incluso se ha encontrado que cuando se comprimen, por ejemplo, las imágenes de entrenamiento de unas redes famosas, se puede predecir un poco más fácil la salida. Y pues cuando uno está utilizando un algoritmo de compresión, está utilizando teoría de la información porque está tratando precisamente de codificar los datos de una manera con pérdida o sin pérdida o con pérdida aceptable. Entonces sí hay conexiones entre eso, pero pues yo aquí no tengo como la teoría pues para mostrar ese tipo de situaciones, ni tampoco el conocimiento profundo como para poder ir más allá. ¿Cómo se podrá evitar un sobreajuste que se vuelva una relación demasiado compleja y específica con los datos de entrenamiento? Normalmente lo que se hace es, pues hay varias formas, pero tú nunca tienes certeza. Pero hay varias maneras. Por ejemplo, entrenar 70-30, escogiendo aleatoriamente las muestras, pero hacerlo dos veces, de tal manera que en la siguiente vez que yo entreno con un 70-30, con un 70, pero ese 70 no es el mismo que la vez anterior y trato de ver si de todas maneras mi red sí predice con ese nuevo entrenamiento desde cero, predice con la misma calidad que lo hizo al inicio, ¿sí? Eso también me permite ajustar. Pero digamos que no hay una manera en la que tú puedas decir, con esta técnica 100% eliminas el sobreentrenamiento, sobreajuste, porque resulta que también depende de la cantidad y de la calidad de los datos. Entonces, pues ahí es un poco de heurística también. Entonces, esta es nuestra función sigmoid y como pueden observar ustedes, pues tiene este comportamiento. Básicamente se activa después para ciertos valores, no está activa para otros valores. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, para esta red neuronal muy, muy sencilla, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear una entrada o el inicio de nuestro algoritmo. El inicio de nuestro algoritmo es crear un vector de valores aleatorios para nuestros pesos, crear el conjunto de entrenamiento con sus entradas y sus salidas y crear una iteración, una función que itere una sola vez, pues inicialmente va a ser solamente uno, que haga este flujo de información, ¿sí? Entonces tenemos entradas, tenemos pesos, vamos a calcular el producto punto, vamos a aplicarle a eso la sigmoide y vamos a ver qué nos da. Y por ahora no tenemos ni idea si eso dio bien o no dio bien ni nada de eso. No estamos utilizando el output de entrenamiento, sino solamente el input del entrenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Yo voy a definir aquí mi función sigmoid, otra vez. Voy a poner aquí una funcioncita que me retorna digamos, las entradas del entrenamiento. La hago así, simplemente por si yo los tengo más bien guardados en un archivo o algo así. Esta funcioncita pues iría a leerlo. Entonces aquí lo que está haciendo es retornarnos este arreglo. Y este arreglo que tenemos acá, miren que corresponde pues a esta matriz de entrada. Entonces, espérense, le voy a tomar una foto. Y por si acaso la salida que estamos esperando aquí sí es 1. Esa salida que estamos esperando acá. La regla con la que se construyó esto es que básicamente se tiene en cuenta solo la primera columna. Y vamos a ver si nuestra red neuronal puede hacer eso. Pero miren que es muy complicado, ¿sí? Además con tan pocos datos, ¿no? Es muy complicado cómo poder predecir esas reglas. Entonces observen que acá estamos escribiendo precisamente nuestras entradas 001,
1, 1, 1. Yo aprovecho para verificar que lo haya hecho bien. 1, 0, 1. Y aquí no alcanzo a ver qué hay debajo, pero imagino que es un 1. 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestras entradas. Esta funcióncita nos retorna las entradas de entrenamiento. Y también tenemos una funcióncita para las salidas del entrenamiento, que sería retornar este vector, ¿cierto? 0, 1, 1, 0. ¿Ustedes por qué creen que se escribió de esta manera? Cuéntenme a ver si de pronto me pueden decir por qué lo escribí así. ¿Por qué le puse ese reshape ahí? Para convertirlo en un vector columna. Ajá. Y eso es importante para cuando estemos haciendo estas operaciones matriciales y productos puntos y demás, o si no vamos a tener muchos errores. Entonces, como para ser consistente con lo que estamos escribiendo. Entonces lo convertimos en un vector columna de ese tamaño, ¿no? 4 por 1. Listo, entonces ya tenemos nuestros dos trainings. Ahora lo que vamos a hacer es crear también nuestros pesos iniciales. ¿Cuántos pesos tenemos nosotros en nuestra red? Tenemos 3 pesos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es retornar un arreglo de números aleatorios entre -1 y 1. Es completamente arbitrario. Si quieren, ahorita podemos probarlo con otra distribución en otro rango. Esto es completamente arbitrario en este momento. Digamos que para este problema sencillo la convergencia es rápida y no se demora mucho, pero si uno tiene un problema mucho más grande, de muchas más dimensiones, entonces de pronto escoger un poquito más inteligentes estos números de pronto puede ser útil, ¿sí? De pronto. Hay que ver, depende del problema. Entonces aquí tenemos en este caso una distribución uniforme entre -1 y 1 y esto va a ser un vector columna de 3 filas y una columna, ¿sí? Entonces, esto es como las funciones que yo necesitaría para iniciar mi red. Y acá tenemos nuestra función que va a ser solamente un paso de entrenamiento, va a ser un forward propagation. Lo único que va a hacer es esto. Tenemos estas entradas, tenemos estos pesos, tenemos esto de la neurona y botamos una salida. Esto lo vamos a hacer para todas las entradas. Como esto está vectorizado, entonces lo vamos a hacer para esta, lo vamos a hacer para esta, lo vamos a hacer para esta y lo vamos a hacer para esta, ¿sí? Y con cada una de ellas se va a hacer el producto punto con nuestros arreglos, con nuestro arreglo aleatorio de los pesos y por lo tanto nos van a salir pues 4 salidas que vamos a comparar con la que estamos esperando. Entonces pongamos esto aquí. Y entonces aquí está. Pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Alguien recuerda para qué es que sirve esta vaina? Para tener una semilla constante y no salga, o sea, en el random no salga siempre lo mismo. Exacto, muy bien. Entonces esto es como para controlar que a todos nos dé relativamente lo mismo cada vez que lo repetimos. Ya vamos a ver qué pasa si lo cambiamos. Entonces miren, yo aquí le pregunto los inputs a mi función de los inputs de training, para eso le puse el t. Tengo los outputs también eh, y tengo los weights iniciales, ¿no? Entonces ahora aquí yo estoy llamando a mi función, entonces discutamos un momentico esa función. Miren que lo que hace mi función es, tenemos un input layer que se inicializa con esos training inputs que me mandaron, estos, listo. Luego calculamos los outputs de mi red neuronal. Vamos a tomarle una foto a eso. Esto está gigante. Hola chicos, esperen, le tomo una fotico a esto. Si a alguien le interesa esta aplicación, creo que alguien me ha preguntado la clase pasada por esta aplicación, me dice por correo, yo le mando el link porque ahora creo que les hacen un descuento si uno los refiere. No es cara y se compra por un año y si uno no la quiere actualizar, pues sigue utilizando la misma sin problema. Eso es lo que yo tengo ahorita. Entonces, lo que queremos hacer es esto. Entonces, miren que estamos haciendo literalmente, así la palabra literal que les gusta tanto. Estamos utilizando exactamente lo que está acá. Creamos un input layer con los training inputs. Entonces, luego lo que hacemos es calcular las salidas, estas salidas, haciendo lo siguiente. Tenemos el input layer y le hacemos un producto punto con los initial weights, ¿cierto? Entonces estamos haciendo esto que tenemos acá, este producto punto. Ojo porque pues yo aquí estoy metiendo toda la matriz de entrada, toda esta matriz de input, ¿sí? Entonces por eso tengo que utilizar np.dot. Esto es una matriz que tiene todas las entradas de entrenamiento en este momento. Hacemos el producto punto
con los pesos y ese resultado, a ese resultado le aplicamos el sigmoid. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuántos valores de salida tendrá outputs acá? ¿Uno solo o cuatro? Uno solo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No debería tener cuatro porque le estamos metiendo cuatro arreglos de inputs. No sé, por eso les estoy preguntando. No mentiras. Eh, si lo vemos uno solo, si fuera un vector de 4, entonces es uno solo. Pero es un vector que va a tener cuatro componentes, entonces si lo vemos por componentes son cuatro salidas. ¿Sí? ¿Por qué? Es que aquí esta vaina, ¿se acuerdan que NumPy es vectorizado, ¿no? Entonces lo que le estamos metiendo es esta matriz completa, esta matriz que tiene cuatro filas y tres columnas, una matriz de 4 por 3, y estamos haciendo el producto punto con los weights. Y ese producto punto se hace pues fila por fila. Entonces esta fila, producto punto con los weights que le mandamos, nos da un valor. Esta fila, producto punto con los weights que le mandamos, nos da otro valor y así sucesivamente. Entonces nos va a dar o un vector, una salida, un vector de cuatro componentes o cuatro valores, que son los cuatro componentes de ese vector. Entonces aquí estamos haciendo como el entrenamiento de una vez. Esto a veces es lo que lo confunde a uno, no es una vaina que tenga que ver con la parte, digamos, de las redes neuronales como tal, sino que un poco con la notación que uno utiliza, las estructuras de datos y demás, ¿sí? Entonces por eso trato de hacerlo como, de decirlo explícitamente. Entonces aquí yo llamo la función, ella me retorna los outputs que calculó y ahí pues entonces yo estoy imprimiendo cuáles son esos training outputs y estoy imprimiendo los resultados que me dio. Entonces voy a correr estas celdas, córranlas ustedes también por favor. Las corrí y esto es lo que nos dio. Entonces córranlo por favor y ustedes me cuentan si les dio lo mismo o no les dio lo mismo. A ver si sí. Sí, les dio lo mismo. Sí, 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 lo mismo, sí. Listo. Entonces a todos nos está dando lo mismo. Y si ustedes comparan entonces con lo que esperábamos, que era 0, 1, 1, porque ese es el entrenamiento, tenemos la salida. Esto se llama aprendizaje supervisado. Le estamos diciendo qué es lo que nos tiene que dar. También hay aprendizaje no supervisado. Si ustedes comparan esto con lo que tenemos aquí abajo, pues se ve como mal, ¿no? Realmente. No, como que no estamos obteniendo, pues, 0, 1, 1, 0. Estamos obteniendo unas cosas completamente arbitrarias. De hecho, miren, si yo vuelvo a correr esta celda, esperen a ver si me da lo mismo o no. Sí. Si yo vuelvo a correr acá, pero comento, por ejemplo, este random seed, corro esto, miren que cambiaron los pesos. Si la vuelvo a correr y la vuelvo a correr, cambiaron los pesos, ¿sí? O si le cambio aquí la semilla a 10, cambiaron los pesos y me está dando completamente diferente, ¿sí? Entonces realmente como que no estoy logrando como obtenernos, pues los valores que estoy esperando. Córranlo ustedes y me dicen si les pasa lo mismo, de que al cambiar pues, la semilla les está dando diferente. O al comentarlo, les va a dar completamente diferente cada vez. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo igual?
Supongo que no hay problemas, a todos les está dando igual. Vamos a ver si hay más preguntas. Esto ni idea. Creo que ya más o menos lo respondí. Esto ya. Hay una cantidad de datos óptima, entre más datos mejor. Pues siempre entre más datos es mejor. Pero que sean datos de calidad, no por ejemplo datos que tengan correlaciones entre ellos o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces en general entre más datos es mejor. También depende del número de características que tú quieras predecir. Si solo es una, si son muchas. Todo eso depende. Entonces depende completamente también del problema. Los get de las funciones no se toman en cuenta. ¿Cómo así los get? Eso fue hace 2 minuticos. Eh, o sea, estas funciones se llaman get training inputs. Entonces cuando tú la llamas, eso está retornando, digamos, este arreglo. Y entonces por lo tanto inputs t contiene este arreglo. Get training outputs, entonces va a retornar este arreglo. Entonces eso es lo que tenemos aquí guardado. Y el de weights, pues también nos va a retornar un arreglo uniforme. Si quieres imprimámoslos para que los veas. Print inputs t. Entonces mira que efectivamente al hacer esta llamada estás guardando los datos de entrenamiento de la red, que es lo que está retornando esa función, ¿sí? Si imprimimos outputs t y si imprimimos los weights, ahí los tienes, mira, estas son las salidas y estos son los pesos. Miren que los pesos tienen también valores negativos y observen que si yo, por ejemplo, comento esta vaina, los pesos son los que están cambiando, ¿sí ven? Entonces es como si la condición inicial de nuestra red estuviera cambiando, porque pues estos valores de estos pesos son completamente arbitrarios, no tenemos ningún criterio real por el cual los estamos escogiendo así. Entonces, pues no sé si esa era la pregunta, Anonymous, pero sí se tiene en cuenta. No me queda claro qué es phi, qué pasa con los valores obtenidos en el producto escalar. Phi es lo que se llama la función de activación, es que tanto va a reaccionar a lo que se le está mandando. Entonces, por ejemplo, digamos acá, en este caso, teniendo en cuenta, voy a tomarle una foto a estos pesos. Ah, pero aquí no me está dando. Bueno, es otro ejemplo. Supongamos que esta fuera la entrada. ¿Sí? Olvídense que son los pesos, es un ejemplo. Supongamos que esta fuera la entrada de mi función sigmoide. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo el valor menos 0,59, estoy como por esta zona. Entonces, el valor que me va a producir esa entrada en mi función phi, ese numerito, pues va a ser un valor pequeño de activación. Cuando yo tengo el valor 0,75, estoy por acá, me va a producir un valor más grande. Cuando tengo menos 0,94, estoy por acá, digamos, y me va a producir un valor más pequeño. Entonces, hasta este punto, pues eso como que no tiene efecto. Pero cuando yo empiece a decirle, oiga, ese valor con el que usted se activó está cercano a lo que yo espero que me dé, entonces él va a tratar de mantener esos pesos y esos X que le están dando en la red para pues precisamente poder predecir apropiadamente. Lo que pasa es que en este momento todavía no estamos comparando con lo que yo espero, ¿sí? Solamente estamos produciendo una salida. Pero la idea es que la función phi simplemente va a decirnos ella lo que va a hacer es reaccionar a valores y tratar de encontrar los pesos que la lleven a valores de activación grandes que correspondan a las salidas correctas. Todavía nos falta esa parte, comparar con la parte de salida correcta. Entonces la función phi lo que simplemente está haciendo eso, es tratar de no siempre reaccionar de la misma manera con todas las entradas, porque entonces no estamos distinguiendo entre ellas, sino que nos permite a nosotros reaccionar de una manera diferente, con diferentes entradas, de forma tal que cuando yo empiece a pasarle la información, a decirle, oiga, ese sí dio bien, oiga, ese dio mal, esos pesos se pueden ir ajustando para que solamente se activen cuando yo le diga que le dio bien y no se active cuando yo le diga que le dio mal. Esa es como la idea detrás de todo esto. ¿Sí queda claro, Anonymous? Listo. Entonces tenemos aquí los componentes principales, pero falta una cosa. Falta decir, bueno, me dio un Y, me dio una salida, pero ¿qué tan lejos está eso
de lo que yo esperaba. Y eso implica una métrica, ¿cierto? Cuando yo estoy midiendo distancias, me implica una métrica, algo que me permita medir esa distancia. Entonces, ¿cuál utilizarían ustedes para medir esa distancia entre los valores? ¿Cuál es la típica? Valor absoluto en este caso, ¿cierto? ¿Y por qué utilizan valor absoluto y no utilizan, no sé, la norma LP o esas vainas ahí raras? ¿Por qué no utilizan el teorema de Pitágoras? Yo sé que ustedes lo saben, o sea, porque pues tenemos números, ¿no? Entonces, como estamos comparando un número con otro número, la primera salida con la primera salida que obtuve en mi red, la segunda salida con la segunda salida que obtuve en mi red, pues entonces sí, el valor absoluto podría ser un criterio, pero hay otras métricas que también dependen del problema en sistemas más complicados que nos permitiría medir esa diferencia, ¿listo? Entonces hay otras métricas ahí que también van a jugar, pero lo importante es tener algo que me permita ver esa diferencia, ¿sí? Y entonces ahí lo que vamos a hacer es tratar de mejorar pues precisamente el training. Entonces, como ya he hablado tanto, casi una hora, ¿les parece si hacemos una pausa en este momento? Y cuando volvamos, miramos lo del training. ¿Está bien? Listo. Y Ana, sí, la raíz de las distancias al cuadrado cuando tiene más dimensiones. Ujú. Listo. Entonces, una pausita y ya ahorita nos vemos. Listo, en este momento volvemos. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, lo que sigue es, pues, obviamente, tratar de utilizar las salidas del entrenamiento para comparar lo que nos está botando nuestro sistema y además, entonces, con esa estimación de qué tan lejos está lo que me está dando comparado con lo que yo tengo, con lo que yo espero que me dé, tratar de ajustar los pesos, ¿sí? Si esto lo hacemos una sola vez, pues vamos a hacer un ajuste, pero no necesariamente va a ser el mejor ajuste. Entonces, idealmente lo que vamos a hacer es repetir eso muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Propagamos la información hacia la derecha, eso nos da las salidas. Calculamos la diferencia de esas salidas con respecto a lo que esperamos. Ajustamos los pesos, eso es lo que se llama back propagation. Estamos ajustando los pesos de acuerdo a esa diferencia que hemos encontrado. Volvemos a hacer lo mismo, o sea, con esos nuevos pesos, volvemos a hacer lo mismo hacia la derecha, nos dan unas nuevas salidas en principio. Volvemos a comparar esa distancia, esas salidas con lo que estamos esperando. De acuerdo a ese error, volvemos hacia atrás y así sucesivamente. Entonces vamos forward, back, ¿sí? Y estamos tratando, si ustedes se dan cuenta, estamos tratando de minimizar esa función de pérdida o esa función de diferencia de lo que estamos obteniendo con respecto a nuestras salidas de entrenamiento. Eso es lo que vamos a implementar ahora y vamos a ver también el papel de las iteraciones. ¿Cuántas iteraciones necesito yo? Pues para que esto como que deje de cambiar, como que converja, como que estas pérdidas disminuyan. No siempre van a ir a cero, pero pues que sean lo más pequeñas posibles. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tener nuestro input data. Vamos a calcular la diferencia entre lo que salía y lo que esperábamos, que es esta diferencia que tenemos acá. Y miren que no le vamos a sacar valor absoluto. ¿Y saben por qué? Porque es importante saber si quedé por arriba o por debajo para saber si me tengo que mover hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Si yo le pongo valor absoluto, pierdo como esa información de la dirección. En el fondo lo que se está buscando aquí es utilizar como un gradiente realmente. Cuando tengamos varias capas o cuando tengamos varias neuronas intermedias, eso es lo que se está tratando de utilizar. Entonces, por esa razón en particular es que no vamos a calcular el valor absoluto de nuestra distancia, sino que necesitamos tener como el signo de lo que está pasando ahí. Entonces, tenemos un error, calculamos entonces el ajuste de los pesos, eso hay varias formas de hacerlo también, pero pues lo vamos a calcular de alguna manera. Y lo que vamos a hacer es repetir muchas veces asumiendo que eso converja, ¿no? Tampoco hay una garantía de que esto va a converger solamente por repetirlo, ¿sí? Entonces hay varias maneras de hacerlo.
Y la que vamos a utilizar acá se llama, digamos, como la derivada ajustada con peso. Entonces lo que vamos a decir es, el nuevo valor, más bien, el ajuste que le vamos a meter a cada uno de estos pesos va a ser igual a la diferencia que yo calculé entre las salidas y lo que yo esperaba en las salidas, multiplicado por el input, o sea, el input que estamos colocando acá, multiplicado por la derivada de mi función de activación. Esto lo pueden ustedes más o menos deducir utilizando la derivada y la regla de la cadena cuando están derivando ustedes ahí la función de activación y teniendo en cuenta una cosa geométrica aquí dentro de la función de activación. La idea es que si yo estoy por acá, digamos en uno de estos sitios, o más bien estoy como por acá en este punto, miren que aquí la pendiente es un poco más grande, el ajuste tiene que ser más grande para llevarme donde yo espero, que cuando estoy por aquí cuando ya los valores son grandes. Entonces cuando yo estoy por acá cuando los valores son grandes de mi función, la derivada en esta zona no es tan grande, entonces el ajuste es pequeño porque ya se está activando. Mientras que si estoy por esta zona, la derivada es mucho más grande, el ajuste tiene que ser mayor, ya sea para la izquierda o ya sea para la derecha, dependiendo del valor de mis errores. Entonces, tener en cuenta la derivada de mi función de activación es importante para saber qué tanto debo corregir, para no pegar saltos grandes. Y esto también, esa analogía también se hace en tres dimensiones. Cuando uno tiene el gradiente pues digamos le dice la dirección a uno en la que más rápido cambia, crece nuestra función, entonces si yo le pongo el menos gradiente, me dice que la dirección en la que más rápido decrece. Pero dependiendo del perfil de mi función, por ejemplo, si yo estoy por esta zona, digamos, olvídense un momento que esta es la sigmoide, sino que es como yo estoy tratando de ajustar, de acercarme a este óptimo que tengo acá, pues los saltos que debo dar si estoy por esta zona son mucho más grandes que los saltos que debo dar si estoy por esta zona. Entonces es importante incluir la derivada para que me diga qué tan rápido debo yo ajustar. ¿Sí? Entonces por esa razón es que se incluye la derivada, es una explicación básica geométrica y entonces esto es lo que vamos a hacer. Tenemos el error que calculamos, tenemos la entrada que se le dio y tenemos la derivada. Y como estamos en un caso de una dimensión, pues es buenísimo porque podemos derivar de forma exacta. Entonces, si ustedes derivan la función sigmoide, esta función, con respecto a x, vamos a obtener oiga, ya no le creo ahora a esto. Bueno, por ahora dejémosla y ahorita lo comprobamos. Tenemos este valor para nuestra derivada. Y entonces nuestra función de entrenamiento va a ser un poco más compleja. Anteriormente teníamos una función de entrenamiento que solo hacía un pasito, ¿cierto? Hacia la derecha y ya estaba. Entonces ahora pues vamos a hacer básicamente lo mismo, pero muchas veces. Entonces vamos a recibir nuestras entradas de entrenamiento, nuestras salidas de entrenamiento, nuestros valores iniciales de, de los pesos. Vamos a recibir también un número de iteraciones en las que yo quiero correr. Y también vamos a recibir Vamos, no, esto es un arreglo en donde yo voy a guardar los errores para poderlos pintar. Entonces esto es un arreglo de salida en donde yo voy a ir guardando cuáles son los errores en función de cada iteración, simplemente para que los podamos pintar después. Simplemente es para eso. Miren cómo es importante que uno escribiera más bien como la documentación, ¿no? Entonces sería muy útil ponerle a esto una cadena de documentación. Entonces uno aquí explica training inputs, bla, 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 no sé qué, ¿sí? Y errors data. Entonces yo podría decir aquí esto es un output, esto es una salida y stores the errors per iteration, como para saber qué significa cada cosa. Y así de esa manera uno cuando vea la función lee la documentación y puede saber qué es lo que está haciendo esta función. Entonces miren, yo inicio mis pesos con esos valores iniciales de pesos que me mandaron. ¿Sí? Y entonces empiezo a iterar. Y lo primero que hago es el forward propagation. ¿Qué es el forward propagation? Propagation, moverme de izquierda a derecha, simplemente calcular unas salidas. Entonces mi input layer arranca con los training inputs, ¿sí? Siempre arranca ahí. Y los outputs, pues es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Hacer el producto punto entre el input layer, estos pesos que tengo arriba y sacarle el sigmoide. Y entonces ver qué nos da. Eso es lo que nos va a dar. Y ahí ya terminamos. Pero ahora lo vamos a hacer más inteligente. Ahora lo que vamos a hacer es adicionalmente calcular cuáles son los errores. Entonces vamos a calcular la distancia, bueno, no, o signada, podrían decirle. Bueno, simplemente la diferencia entre lo que yo espero que me dé con lo que me dio. Ahí todavía nos hemos ido hacia atrás. Ahora vamos a calcular esta corrección de los pesos.
que es coger estos errores, multiplicarlos por la sigmoide derivada evaluada en esas salidas. Y finalmente lo hago el producto punto, pues aquí realmente hay un producto punto porque esta cosa es vectorial. Hago el producto punto entre lo que entró, esa es la X, y los delta W. Y entonces todos mis errores los corrijo, les añado ese cambio. Para algunos casos va a ser positivo, para algunos casos va a ser negativo. O sea que en algunos casos, por ejemplo, lo que uno esperaría es que si omega 1, o bueno, W1 empezó pequeño, y W2 empezó grande, y W3 empezó grande, y sabiendo que la entrada 1 es como la más importante, uno esperaría que la corrección para este W1 sea más grande, o sea, positiva, que lo haga crecer, mientras que para estos dos sea negativa y los haga decrecer. Eso es lo que uno espera que esté sucediendo. Y al final, pues estoy simplemente aquí guardando esto para que lo podamos pintar. ¿Listo? Y esto lo itero muchas veces, muchas veces. ¿Cuántas veces? No sabemos, ¿sí? Cada iteración de estas es lo que se llama una época de la red neuronal. Es una iteración. Y puede ser que en 10 converja o puede ser que en 100.000 converja. Uno quisiera que convergiera mucho más rápido, eso va a depender completamente del sistema, ¿sí? De qué tan lejos empezaron mis pesos, de qué tan completa es mi arquitectura, o sea, si con una sola neurona bastaba o si necesitaba más, va a depender de muchos factores. ¿Listo? Entonces normalmente pues uno tiene que hacer estas iteraciones una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y pues ir viendo los errores. Entonces por eso pues decidí cómo mandarle este arreglito para que se pudieran guardar los errores. Entonces esto es lo que vamos a hacer nosotros acá para estudiar nuestra red neuronal. Entonces voy a correr esta celda. Córranla ustedes también, por favor. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Pedimos los inputs de training, pedimos los outputs de training, pedimos los pesos, ¿sí? Para iniciar. Y yo por ahora voy a hacer 5000 iteraciones. Entonces, para guardar los errores voy a crear un arreglo. ¿Por qué tiene estas dimensiones? A ver, piénsenlo ustedes y me dicen. Yo los espero a ver por qué creen que tiene que tener estas dimensiones. Y miramos a ver si escribieron algo. 5000 todos los epochs y 4 los errores de cada uno de ellos. De cada uno de los training inputs, ¿cierto? Muy bien, Brian. Listo. Entonces, miren que ahora ¿nuestra qué? Nuestra funcioncita está retornando dos cosas, está retornando las salidas finales y está retornando también los pesos finales. Pues la idea es que al final esto es lo más importante. Esto, los pesos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de utilizar alguna vez una red neuronal o algo así, pero cuando uno carga un modelo, lo que está cargando son los pesos. Eso es lo fundamental del modelo. Si ustedes en algún momento van a utilizar alguno de los modelos grandes de lenguaje de tipo ChatGPT y demás, la, el secreto más importante son esos pesos. Y por ejemplo, Llama CPP, que es una implementación de Facebook, ellos liberaron deltas de los pesos comparados con unos deltas, con unos pesos originales. O sea, al final un modelo, la parte importante, más importante de todos son estos pesos, porque es que si yo tengo los pesos, yo ya puedo empezar a predecir. Porque finalmente lo único que yo estoy entrenando acá, lo que yo estoy buscando es cuáles son los pesos apropiados para que funcione para este training e idealmente funcione para el resto de casos. ¿Sí? Entonces la parte más importante de una red neuronal son estas, son los pesos. Entonces yo lo estoy retornando las últimas salidas que obtuve, porque esto pues está iterando, 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 iterando a medida que van cambiando los pesos, y también los pesos. Uno también podría, por ejemplo, graficar
los pesos cómo van cambiando en función del tiempo, que eso es algo que también que les voy a pedir a ustedes que lo hagan ahorita. Entonces, listo, este ya la corrí. Vamos a correrle esto acá. Y aquí, entonces vamos a hacer la iteración, solamente 5000 pasitos. Vamos a guardar entonces las salidas finales con las que nos quedamos y los pesos finales. Ya terminó, esto fue bastante rápido. Entonces observen que las salidas finales son 0, 1, 1, 0. Y después de hacer el forward propagation, el back propagation con sus correcciones 5000 veces, observen las salidas que nos están dando. Estamos obteniendo 0.01, pues no es 0, 0.988, 0.999 y 0.01. Entonces ahora aquí sí claramente esta salida es mucho más cercana a esta salida, ¿cierto? No nos va a dar 0 a menos que le metamos mucho más y realmente eso no va a converger. Tenemos que escoger como un punto en el que vamos a truncar. Pero pues ahí está, logramos entrenarla apropiadamente. Entonces aquí lo corrí con 50.000. Observen que bajó aún más. Esto es mucho más chiquito, 1000 veces más chiquito que lo que tenemos acá. Estos están mucho más cerca de 1, esto es más cerca de 0, más cerca de 0. Y con eso pues estamos viendo que efectivamente esta red neuronal aprendió efectivamente a predecir. Yo aquí no estoy pintando los pesos, ¿no? Vamos a imprimirlos también. Print, weights. Y aquí están nuestros pesos. Entonces miren que la red neuronal aprendió que a la primera componente, a la primera entrada, hay que darle el mayor peso posible, mientras que a las otras dos no hay que darle tanto. De hecho, miren que trata de rechazar o de menos utilizar la 3 principalmente, ¿sí? Entonces estos son los pesos finales con los que terminó nuestra red neuronal. Empezando desde unos pesos iniciales que eran completamente aleatorios. Y pues da muy bien, ¿no? Aprendió bastante bien y relativamente rápido. Y con esto pues uno ya pensaría que podríamos ponerlo a predecir en otros casos qué es lo que va a seguir ahora. Entonces antes de ver eso, quiero mostrarles la convergencia. Aquí yo estoy graficando los errores, entonces estoy pidiendo dos figuritas, es una fila y dos columnas. Este es el tamaño como para que quede bien bonito. Más bien visible. En la primera figura, como ahora tengo dos figuras, entonces ¿cómo decirlo? Sí, dos gráficas. Entonces en la primera, que tiene el índice 0, voy a pintar simplemente el número de iteraciones y aquí voy a pintar los errores. Entonces eso es lo que ustedes están viendo aquí. Cómo decrecen los errores. Entonces miren que hay unos errores positivos, unos negativos, y todos pues van decreciendo idealmente. ¿Listo? Pero en la parte de la derecha estoy pintando los mismos errores en valor absoluto para poderlo pintar en log. Y es lo mismo, simplemente que es el valor absoluto para que ustedes vean mejor la convergencia. Entonces observen que efectivamente los errores van decreciendo y uno podría decir que van como una ley de potencia, ¿cierto? Van decreciendo. Eso no siempre pasa, pero en este caso pues tenemos como esa convergencia como tipo ley de potencias hacia abajo. Eso también implica, por ejemplo, que no es posible que tendríamos que utilizar demasiadas iteraciones para llevarlo a la precisión de la máquina y cosas así, pues que ya no tiene sentido. Ya cuando los errores son del orden apreciable, 10 a la menos 4 o algo así, pues ya está bastante bien. Y si nosotros le ponemos más datos de entrenamiento, pues nos da mucho mejor y uno esperaría que los errores pues sean más pequeños aún. Entonces, espere, ¿yo qué hice? Aquí me pasó algo raro. Miren que no me dio lo que yo esperaba. Miren lo que pasó. Si ven que los errores están decreciendo como lento y aquí yo no estoy viendo que vayan hacia cero, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué con 50.000? Miren, lo voy a volver a hacer. 50.000, que se supone que da mejor. Y miren lo que me está dando. ¿Qué estará pasando? Pronto hay mucho ruido en los datos. Puede ser. Pues, o sea, es por ahí. Es que yo estoy utilizando lo que teníamos anteriormente. Digamos, los pesos que nos dio por el otro lado. Y estoy sobrecorrigiendo el sistema. No estoy empezando desde cero. Miren lo que voy a hacer. Estoy utilizando, digamos, la versión anterior de mi sistema, que era con 5000, ¿sí? Miren ahora, lo voy a volver a correr, pero desde arriba, desde los inputs. Vuelvo a correr con 50.000. Y pues ahí veo ahora sí el comportamiento y ahora los errores
son mucho más chiquitos, ¿sí? Pasaron de 10 a la menos 2 casi a 10 a la menos 3. Mírenlo de nuevo. Hay que tener cuidado con estas cosas, de uno no reutilizar lo que tenía antes, sino que volverlo a hacer todo absolutamente equivalente. 5000 llegó como a 10 a la menos 2. 50.000, pero corro desde antes todo para reiniciar también nuestras distribuciones aleatorias a lo mismo, porque estamos comparando sistemas diferentes, si no lo hacemos así básicamente. Y pues ahí bajó a menos. Entonces, tener cuidado con ese poquito, esos cuantos detalles que no tienen nada que ver con la red neuronal, sino como nosotros estamos utilizando nuestro sistema. Y miren entonces que ahora efectivamente, como ya tenemos los pesos, como les digo, los pesos es lo más importante, esta vaina es lo más importante, ¿sí? Miren que el peso ya no dio 12 punto algo, sino que la cosa cambió un poquito cuando tenemos 50.000. Ya que tenemos los pesos, entonces podemos ahora sí utilizar nuestro sistema para que nos diga cuánto sería la salida si le mando otro arreglo. ¿Se acuerdan que eso es lo que teníamos al principio? Al principio teníamos este caso de prueba, estos eran los inputs de entrenamiento y teníamos esta nueva situación. Entonces ahora le vamos a mandar el 100, que no estaba aquí en el entrenamiento, para ver cuánto nos predice la salida, porque ya tenemos los pesos bien entrenados. Entonces venimos acá, esta es nuestra entrada, la pongo como un vector columna, luego le hago pues la red neuronal, ¿cierto? Le hago un forward propagation, no tengo que hacer absolutamente nada más, entonces aquí hago el producto punto, como son vectores ya no tengo que hacer np.dot, porque ahora son vectores, entonces le hago el producto punto, le hago la suma hasta ese producto punto, se lo mando a la sigmoide y miren lo que nos predice. Este es el número 1. Entonces nuestra red apropiadamente entrenada, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos unos pesos que minimizaron la diferencia entre lo que yo esperaba en el entrenamiento y lo que me estaba dando. Ya la puedo utilizar en casos desconocidos basado pues en esos pesos. Entonces como pueden ver lo que importa son los pesos. Esto es lo que caracteriza una red neuronal, los pesos. Esa es la parte más importante, eso es lo que uno está entrenando, eso es lo que uno está calculando. Y eso es todo. Entonces, si ustedes lo corren, me pueden confirmar que les da básicamente esto mismo, si son tan amables. ¿Me confirman? Ah, perfecto, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, hagamos un resumen. O sea, fue lo que hicimos hoy? Dijimos, vamos a utilizar una red neuronal. Eso consiste pues en tener como una entrada, unas conexiones con una neurona al menos, y que eso me produzca de alguna manera una salida. Lo que hicimos fue entonces decir, bueno, esas conexiones van a tener pesos, no todas las conexiones son importantes, y de la misma manera, tienen unos pesos, eso es una red dirigida. Tenemos una función de activación acá que lo que hace es permitirme saber si esta neurona va a activarse o no de acuerdo a esas entradas que tenemos ahí y nos va a producir una salida. Entonces lo que hicimos fue tener un conjunto de entrenamiento. Ese conjunto de entrenamiento tenía tanto entradas como salidas. Esto es aprendizaje supervisado. Y lo que hicimos fue simplemente calcular esto, este producto punto, ver si se activaba o no se activaba nuestra neurona, ver cuánto nos daba de salida y luego comparar con lo que esperábamos del entrenamiento y a partir de ese qué tan lejos quedaron, devolvernos y ajustar los pesos. Con esos nuevos pesos ajustados volvíamos a hacer el mismo procedimiento hacia la derecha. Eso nos producía unas nuevas salidas, veíamos qué tan lejos estaban de lo que esperábamos y ajustábamos los pesos utilizando esa diferencia pues, que habíamos obtenido y esto lo tirábamos muchas veces para allá y para acá y para allá y para acá hasta que obteníamos convergencia. Con esto, al final, cuando habíamos minimizado esta diferencia, cuando básicamente la salida que estábamos obteniendo era la que estábamos esperando, nos quedamos con el gran tesoro que son el valor de los pesos. Esos pesos son los que nos están diciendo a nosotros, pues nos están dando el funcionamiento de la red neuronal. Por eso es que los mismos pesos no se pueden aplicar a diferentes problemas, porque los pesos dependen completamente del problema, ¿sí? Entonces, teniendo ya nuestros pesos apropiados, lo que hicimos fue entonces ya empezarlo a aplicar a un conjunto que no era el de entrenamiento y verificar pues la salida. Y en este caso sencillito pues nos dio bien, pero entonces ya le podemos poner muchas más salidas
Y digamos, ¿cómo podríamos saber que está bien o no? Si no conocemos las salidas de esas nuevas entradas, pues no podemos saberlo, solo podemos confiar. Pero si lo que hubiéramos hecho es haber tomado como el conjunto de entrenamiento y no haber cogido, digamos, acá estos cuatro, sino solamente tres, pues podríamos también verificar que él nunca vio el caso 4 y aún así está prediciendo apropiadamente el caso 4. Eso se podría hacer también. Que también puede ser un ejercicio que ustedes pueden hacer, ahora que se me ocurre, que me parece que es más interesante que es el otro. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta? Creo que hay una pregunta allí. Acá. Los epochs son básicamente las iteraciones. Iteración 1, iteración 2, iteración 3. Ya eso le llaman los epochs. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Una cosa interesante que uno podría ver es cómo evolucionan los errores. O sea, hacer una grafiquita de los errores, no, los pesos. Hacer una grafiquita en donde empiezan los pesos y cómo van cambiando hasta que convergen a cierto valor. Que eso está relacionado también pues con la convergencia de los errores. Pero es chévere ver también cómo cambian los pesos. La otra opción de ejercicio es que cambiemos el conjunto de entrenamiento y no le metamos el cuarto valor, ¿sí? Sino que eso lo dejemos como algo que no ha visto la red. Y hagamos el mismo entrenamiento y al final, aquí abajo, no solamente probemos este nuevo caso, sino probemos también el cuarto caso, que nunca se le mostró en el entrenamiento, para ver si también lo predice bien. Entonces, a mí me parece, cualquiera de los dos es interesante, pero pues el segundo me parece más interesante de pronto para ver cómo modificaría uno la red y manipularla. Pero les voy a preguntar a ustedes cuál quieren hacer. Perdón por las tildes, pero... Entonces, primero, graficar los pesos en función del epoch. Mm, quitar un set de training, entrenar solamente con 3 sets, no con los 4 que había, y luego usar ese set removido para verificar la predicción. Entonces es cambiar un paquete de cositas en las celdas y chip enter y ya está. Voten, por favor. 15-5, 15-6. Ustedes son hartos, aquí hay como más de 40 personas, entonces llevamos 25 votos, que lleguemos a 30 y con eso ya queda. Van 28, faltan 2 personas. 30 votos, listo. Entonces quedó la segunda opción. Entonces ahí está el enunciado. Lo que van a hacer es quitar, para que todo nos dé igual, quitemos el cuarto ejemplo del training y eso lo vamos a utilizar es abajo en la verificación, en la última celda. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para verificar que nos esté dando apropiadamente. Entonces lo que van a hacer es eso. Van a cambiar en el notebook de tal manera que ya no van a tener 4 conjuntos de entrenamiento, sino solamente estos 3 primeros. ¿Listo? Entonces seguramente le tiene que meter por ahí la mano a unos 4 que están por ahí, volverlos 3, ¿sí? Tiene que ir mirando. Pero precisamente ahí es cuando uno entiende, cuando tiene que ir haciendo esas pequeñas modificaciones. Entonces acá, por ejemplo, tiene que eliminar esto, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, tiene que eliminar esta salida y entonces tiene que cambiar este 4. Ir mirando a ver qué más tiene que cambiar. Ahí creo que no tiene que cambiar absolutamente nada más. Irlo corriendo, hacer esto, hacer esto. Esto no tiene cambios, ¿sí? Y al final ponerlo acá. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes en grupos. Entonces vamos a hacer los breakout rooms. Vamos a hacer menos para que queden ahí más personas por grupo y no haya problema con compartir pantalla. Listos.
Son las y 35, pues si les parece dejemos 25 minutos hasta el final de la clase, con eso terminamos. Y ya está. ¿Están de acuerdo? Sí, 25 está bien. Sí, señor. Listo. Entonces, dale, Giovanni. ¿Tienes pregunta? Ah, no, él está levantando porque está de acuerdo. Listo. Entonces, acepten la invitación y empiecen allá a trabajar. Zair, tienes que aceptar la invitación que te está saliendo ahí. Una pregunta. ¿Él dejó para subir a Classroom algo? Sí, pues la comprobación, pero no estoy segura si solo es esta celda o varias fotos de donde se hicieron las modificaciones. Pues creo que el profe está aquí en la sala, ¿no? ¿Sí? Sí, no he puesto nada Creo. todavía en Ah, sí. Classroom. ¿Ya terminaron? Eh, Sí, señor. y, profe, ¿Y qué tal les dio? pues nos dio bien porque en el primero daba 1 y 0,1 Ujú. y en el segundo pues nos da 0,02, Que es cercano a cero, listo. que es cercano Que- a 0. Una pregunta interesante ahí, solamente porque ya lo hicieron rápido, sería es, ¿cuántos necesito mínimo como para que prediga bien? ¿Qué tal si le quitamos otro y solo lo entrenamos con dos? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la cosa funciona? Pues Sería puede que interesante, sí, ¿cierto? profe. Y Y llevarlo al extremo, ¿no? Al final ponerle solamente uno para ver si la cosa funciona o no. Pues uno no sería como una ok, regresión lineal normal y ya, profe. Sí, o sea, yo creo que ahí ya no funcionaría, sí, ahí ya no. pero miremos Eh, a ver. Entonces, sí, intenten con esas dos, van a quedar grabados, pero yo no les voy a poner para que entreguen, ¿listo? Oye, pueden terminar, si terminan, pueden salirse, ya no hay problema, ¿ok? ok, profe, pero digamos, la entrega inicial para los 3 casos, ¿qué es lo que se No, debe imprimir sobre esto? nada, nada, no les voy a poner tarea en Classroom. Ah, ok, vale, vale. Entonces vamos a revisar con 2. Y es por pura curiosidad, y cuando lo terminen ya se pueden salir y yo me paso a otro breakout room para seguirlos grabando, bueno, Vale, profe. así pueden salir antes. ¿Alguien puede compartir que yo ya estoy en el celular, que tengo un examen ahorita? Ah, sí, yo estaba compartiendo.
que tienes que darle el reshape. Dime. Así, creo que tienes que acomodar el reshape, que antes estaba con 3. Sí, ¿dónde? Ah, aquí, gracias. Ahora sí. Vale, gracias. Aquí también, pero no sé dónde. Chicos, no les voy a poner nada para entregar, entonces si terminan pueden salir, ¿listo? Lo único, digamos, de curiosidad es como con cuántas mínimo deberían entrenar para que les diera bien, ¿cierto? Si le quitan otra y solo quedan con 2 de entrenamiento, ¿qué también les da? Y si le quitan otra y solo quedan con 1 de entrenamiento, ¿será que sí les da? Esa era una pregunta interesante, pero pues si quieren, cuando terminen ya pueden salir, ¿ok? Dale, profe. Vale, profe. Se ve bastante bien. Chicos, no les voy a poner para que entreguen nada, entonces si terminan pueden salir sin problema, para que salgan un poquito antes. Una pregunta que queda interesante ahí es, ¿qué pasa si le quitan otra para entrenar? ¿Si les da bien todavía? O sea, ¿cuánto es lo mínimo? Imagínense que lo entrenaron solo con uno, ¿será que eso es suficiente? ¿Servirá para algo? Entonces, para que lo exploren si quieren, pero también, si quieren, ya pueden salir cuando terminen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias, Listo. profe. Ay, ¿qué hice? Chicos, buenas. No, no les voy a pedir que entreguen, ¿listo? Si quieren, si ya Ah, terminaron, vale. pueden salir, no hay ningún problema. Para que lo exploren, de pronto sería útil de pronto preguntarse cuánto es lo mínimo que yo debería utilizar para entrenar esta red, ¿cierto? Si le quito otro dato y solo lo entreno con 2, ¿será que todavía me da bien? Y si le quito otro y solo lo entreno con 1, eso podrían ser preguntas útiles por si las quieren explorar, pero no tienen que entregar nada, entonces pueden salir si terminaron, ¿listo? Vale. Agregar la gráfica también, por si acaso. Ana, si quieres, no le tomes foto porque no les voy a poner a que entreguen nada. Si terminaron, pueden salir, no hay ningún problema. Les dejo la pregunta es, ¿cuánto será el mínimo conjunto de entrenamiento para que funcione? O sea, si le quitan otro y solo entrenan con 2, ¿dará bien? O si le quitan otro más y solo entrenan con 1, ¿será que sí funciona? Entonces, no se preocupen, no hay que entregar, pero pues de pronto si quieren explorar eso y si quieren salir ya porque ya terminaron, está bien. Ah, listo. Chicos, no van a tener que entregar nada, entonces no se preocupen, no les voy a poner ahí para que entreguen. Solamente pues si terminan, ya pueden salir. Y les dejo la pregunta, si quieren explorarlo ahorita o después, es cuánto será el mínimo tamaño de entrenamiento. O sea, si le quitan otro conjunto de entrenamiento y solo lo entrenan con 2, ¿sigue dando bien? O incluso si llegan al extremo de quitarle otro más y solo lo dejan con 1 de entrenamiento, ¿será que da bien? Entonces, eso es como para que lo piensen o lo exploren ahorita. Pero pues si ya terminaron y les dio bien y no tienen dudas, pueden salir, ¿listo? Listo. Vale, profe. Listo, profe, gracias. Con Listo, gusto. profe. Hay que Ah, sí. cambiarlo por el 3. Y le damos acá. Eso. Chicos, qué pena la interrupción, por si Y acaso. No les voy a pedir que entreguen nada, entonces no se preocupen por correr por eso. La única es que si ya terminaron y tienen dudas, pues pueden salir. Les dejo la pregunta es, ¿qué pasaría si quitaran otro conjunto y solo entrenaran con 2? ¿Será que sigue dando bien? Y si le quitan otro más y solo entrenan con 1, Sí, sí. como para jugar, ¿no? ok, Porque pues, ¿cuánto es el tamaño mínimo del conjunto que necesito para este problema para poder predecir apropiadamente? Pero si ya terminaron y eso también, no hay problema, pueden salir. ¿Está bien? listo. Gracias, Gracias. profe. Listo, con Ah, bueno, gusto. profe. Ah, aquí no hay nadie. Entonces, bueno.